Buenas noches, muchísimas gracias por escucharnos. Somos Casa de Misericordia, Radio Casa de Misericordia. Bienvenidos a un programa más. Y este programa, pues le damos gracias a Dios porque nos permite nuevamente realizarlo totalmente en vivo. Y bueno, saludamos a todas las personas que nos están siempre aquí ayudando, colaborando con nosotros. Y a todos los que no están con nosotros, Julia, Esther, Dios les bendiga. Saluditos a todos. Tony, muchas gracias por estar aquí. Y el programa de hoy, bueno, tenemos un pequeño cambio, queremos hacer algo diferente. Tenemos una mesa de diálogo con los pastores, el pastor Raúl Echevest, Tenopal Echevest, perdón, pastor Echeveste, nuevamente, y trato de memorizarlo en mi cabeza y me vuelve a salir mal, perdón, pastor. Y el pastor Adrián Valencia, pastor de Casa de Misericordia. Muchas gracias. Disculpe usted. Disculpen ustedes. Y bueno, es por la inauguración de tener esta mesa de diálogo que nos pone nerviosos. Pero bueno, muchísimas gracias por su presencia. Gracias a Dios porque están aquí con nosotros. Y bueno, esperamos que este programa sea de grande bendición para ustedes. Sabemos que Dios a través de los medios de comunicación pues se mueve en misericordia para tocar vidas, tocar corazones, y sabemos que pues este programa no será la excepción. Bueno, este día tenemos una mesa de diálogo con nuestros pastores y hablando sobre el tema de la importancia en estos días de tener una vida cristiana, de vivir una vida cristocéntrica, ¿no? Básicamente, porque pues cristiana podríamos abarcar otras circunstancias, pero más tener esa esencia de Cristo en nuestras vidas, ¿no? Vivirla día a día. Y bueno, yo hacía una pequeña reflexión pensando el porqué de este tema, y hay mucha necesidad en el mundo en general, porque hay muchísimas circunstancias que nos llevan a veces a dudar de Dios, a veces a creer y a decirle a Dios, ¿por qué Dios, si Dios existe, por qué permite tantas cosas, ¿no? Como guerras, como la injusticia, como impunidad? ¿Por qué si existe Dios, o nosotros que somos cristianos, o nosotros que somos católicos y creemos en Cristo, por qué las cosas no cambian, ¿no? ¿Por qué la vida sigue igual? Leyendo un poquito de las estadísticas, fíjense, aquí ha habido muchísimos atentados terroristas, y yo encontraba una cifra que hasta el 2015 ha habido, más bien en el 2015 hubo 857 muertos por los atentados terroristas, cosa que lleva como que a un estado de preocupación, de alteración general, ¿no? Global. Aquí en nuestro país, que es en donde nos preocupa y por lo cual trabajamos en esto de servir al Señor, pues es porque en el año pasado dice que hubo más o menos 166.202 muertos por enfrentamientos con los grupos de narcotráfico y todo esto, ¿no? Toda la gente que ha muerto. Que sabemos que el narcotráfico también es una situación bien complicada en nuestro país, ¿no? Que trae muchos problemas, mucha destrucción, mucha separación en las familias, ¿no? Mucha destrucción en las familias. De algo que me llamaba mucho la atención es que Ciudad Juárez dice que se ha convertido en una ciudad en donde hay mucho más muertos que en la ciudad de Afganistán, que es en donde pues, se dice que muertos a cada rato, ¿no? Y Ciudad Juárez en algún momento estuvo al punto de ser más peligroso, ¿no? Que Afganistán. Otra de las estadísticas que yo encontraba es que a causa de tantos problemas, de tantas dificultades que hay en el mundo en general, por el hambre, por la falta de trabajo, por tanto divorcio, tantas dificultades que hay en la sociedad, se dice que en el 2030 va a ser la primera causa de discapacidad mundial. Y creo yo que, como obviamente ustedes también, creo yo que Dios diseñó un plan perfecto para la humanidad, ¿no? Diseñó el plan perfecto para que el hombre no tuviera por qué padecer y sufrir todos estos problemas, todas estas situaciones. Sin embargo, el hombre mismo y nosotros mismos como seres humanos, aún conociendo de Cristo, aún conociendo de Dios, hemos permitido y hemos dado lugar para que Cristo no sea el centro de nuestra vida y no haya venido a transformar todo lo que tenga que transformar en nuestros corazones, ¿no? La gente no cree
en Dios, mucha gente ya no cree en Dios, mucha gente ya se ha decepcionado, se ha desilusionado de Dios. Y este programa, bueno, queremos que sirva para motivar a las personas, ¿no?, que se encuentran en este estado, que se encuentran en esta situación. El por qué debe ser Cristo el centro de nuestra vida. Pastor Adrián. Mira, estás citando una serie de problemas que enfrenta en este momento el mundo y nuestra nación también. Los que mencionaste tú están asociados con la cuestión de la violencia y la inseguridad, pero hay muchos más todavía. Sin embargo, me gustaría comentar algo, porque tú dices que Dios diseñó un plan perfecto para la humanidad. Ese plan perfecto fue establecido en los orígenes. El libro del Génesis nos habla de los dos primeros seres que fueron puestos sobre la tierra, Adán y Eva, y cómo Dios les dio gobierno, les dio dominio, les dio autoridad, y además les dio la provisión de todo un medio ambiente para poder llevar a cabo ese plan perfecto. Hay que considerar algo que sucedió, porque la palabra dice, y yo quiero hacer mención de dos cosas muy importantes. La primera de ellas dice que Dios tenía comunicación con ellos, y ellos tenían comunicación con Dios. Y la comunicación creo que era muy, muy importante y era completa, porque en ese entonces el hombre no se encontraba en la condición de pecado. El pecado no había entrado a ellos, por lo tanto no había todas las consecuencias que el pecado trae. La primera de ellas es que el pecado te separa de Dios, y ellos no estaban en esa condición. Entonces, el libro de Génesis relata que Dios buscaba la manera de tener comunicación con ellos, y entonces había una palabra interesante: había intimidad, había comunión. Ellos conocían a Dios y Dios los conocía a ellos. Obviamente Dios los conoce porque Él es omnisciente. Vino una cosa que fue lo que trastornó todo, y eso fue el pecado, la separación del hombre con Dios. Y a raíz de ahí se desató toda una serie de conflictos que solamente a través de lo que hizo Jesucristo se ha podido encontrar una respuesta para volver a unir al hombre con Dios. Creo que eso sería así como yendo a los orígenes, una cosa muy importante. Sin embargo, hay algo más, y antes de que iniciáramos el pastor estaba comentando acerca de el número de personas que se dice ser cristianos. Pastor, si nos quieres comentar al respecto de lo que tú dijiste. Bueno, sí, mira, lo primero es, si hablamos de nuestro país, de México, hay muchas personas que tienen una religión llamada catolicismo, son católicos o romanos apostólicos, y otros que se dicen cristianos, y otros que se dicen testigos de Jehová. Y bueno, aquí el punto céntrico de esto es que para que podamos tener un cambio radical en la forma de vivir, en la forma espiritual y en la forma emocional, ¿sí?, los que hoy tenemos la oportunidad de conocer a Jesucristo y a Dios, nos olvidamos a veces de la relación del Espíritu Santo, de lo que es la Divina Trinidad. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Mencionaba Arelia al inicio de todo lo que está sucediendo, las guerras, todo lo que está pasando en el país, y que hay muchas gentes que, comentaba ella, que a lo mejor ya no creen en Dios o se preguntan por qué Dios permite todo esto. Pero hay algo que comenta el pastor, hay algo que al inicio del tiempo, en Génesis, se había comunicación, había intimidad, y entonces la primera razón de lo que sucede es que hubo una desobediencia por parte de la primera mujer, de los dos primeros habitantes, que en este caso fue Eva, desobedeció las indicaciones que dio el Señor. Y entonces la primera causa de que haya una separación y una falta de comunicación con Dios es que no hubo obediencia, y hoy en la actualidad no hay obediencia, y esa obediencia no nos permite conocer lo que el Señor quiere. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? Primero que nada, dice la palabra de Dios que nadie va al Padre si no es a través del Hijo. Y entonces Jesucristo padeció y murió en la cruz por nuestros pecados, porque no necesitamos meternos en tanta situación. Hoy en día la mayoría de nosotros somos pecadores, y hoy reconocemos que por el pecado estamos en una situación de abandono en cuanto a la comunicación de Dios. No porque Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo no quiera nada con nosotros, al contrario, Él tiene los brazos abiertos, pero el ser humano no sabe cómo comunicarse con Él.
¿Y qué es lo primero que necesita el ser humano? Hay algo que se llama reconciliación. La reconciliación es restablecer una relación que se perdió con algo o con alguien. Y la pregunta es a todos los radioescuchas: ¿cómo está su comunión con Dios? ¿Ha perdido usted una relación con Dios, con Jesucristo o con el Espíritu Santo? ¿O ni siquiera conoce usted el Espíritu Santo? ¿O ni siquiera usted sabe que Jesucristo pagó el precio de nuestros pecados? ¿Que hubo derramamientos de sangre? ¿Que con su sangre ha pagado todo el pecado? Y entonces, ¿qué sucede? Primer punto: el ser humano hoy en día necesita ser reconciliado con Dios, restablecer la relación que se perdió con Dios. Pero eso lo vamos a lograr a través únicamente de Jesucristo, porque vuelvo a repetir, nadie va a ir al Padre sino a través del Hijo, pero nos dejó la tercera persona, que es el Espíritu Santo. Y entonces continuemos con esto y vayamos desmembrando a ver a dónde llegamos para obtener un resultado este día. Y ciertamente que en la palabra de Dios, o sea, Dios tenía la sustentabilidad del hombre. Creó la tierra y la creó dijo, se hagan árboles que den buen fruto. Dice, y en esos tiempos no llovía, pero Dios, o sea, abrió ríos que regaban por todas partes en la tierra para que hubiera sustentabilidad, ¿no?, en la tierra. Dios dispuso todo en orden, en un perfecto orden. Y dice, hay algo que me llamó la atención del versículo 25, del capítulo 2, capítulo 2, versículo 25 de Génesis, que es que la palabra dice, y estaban ambos desnudos, Adán y Eva, y no se avergonzaban. Ellos no tenían de qué sentir ningún mal, no había ninguna maldad en el hombre, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces la gente dice, pero es que, o sea, como si Dios nos ordenara, ¿no? Dios nos manda. ¿Por qué Dios permite que yo peque? ¿Por qué Dios permite que yo haga esto? ¿No? O sea, aquí Dios establece que Dios le había dado al hombre esa oportunidad de no tener por qué sentir vergüenza de nada. Nada. No había nada que avergonzar al hombre y a la mujer, ¿no? Porque como bien dice el pastor, no había nada que hubiera marcado una separación del hombre con Dios. Y eso es como, a mí me suena como a una clave de algo. A una clave de algo, el hecho de decir, Dios formó un diseño tan perfecto en nosotros que aún hoy en día lo establece. Cuando un hombre tiene, bien lo decía, tenemos relación con Dios, no hay por qué temer, no hay por qué tener temor de decir, es que estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro mal, ¿no? No tenemos por qué tener temor, no tenemos por qué tener vergüenza, porque sabemos que hay una confianza, que hay una intimidad, como bien lo decían, con Dios. Pero ¿qué pasa, no?, después de esto? ¿Qué pasa después de esta separación? ¿Qué es lo que sucede, ¿no?, con el hombre? Pastor Adrián. Bueno, pues hay una consecuencia. Tenemos que entender que todo lo que nosotros hagamos tiene una consecuencia. Y en este caso, citando otra vez el origen, Dios establece lo que va a seguir para el hombre, para la humanidad, y también lo que va a pasar con el enemigo, ¿no?, con Satanás. Y se marca una clara enemistad. Se dice que la serpiente va a herir en el calcañar al ser humano, pero que éste lo va a pisar y lo va a destruir. Lo que está hablando ahí es el conflicto de la humanidad, que solamente pudo ser solucionado por el Señor Jesucristo. Era necesario que el Hijo de Dios se encarnara y que padeciera y entregara su vida en sacrificio por la vida de las personas que estábamos esclavizados por el pecado, y solamente de esa manera podíamos ser librados del poder del pecado. Quiero citar un pasaje del libro de los Romanos que habla al respecto. En capítulo 8 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu y de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa de pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los seres humanos tenemos por naturaleza, después de haber pecado Adán, tenemos una inclinación a pecar.
y siempre va a estar ahí hasta que seamos liberados de este cuerpo. Esto nos habla del origen de todos los problemas que tiene la humanidad, de cualquiera que tú menciones. Está ahí en esa naturaleza caída que tenemos. Pero como justamente lo acabamos de mencionar ahora, es solamente el poder del sacrificio, de la muerte, de la sangre que derramó el Señor Jesucristo, la que nos puede liberar del poder del pecado, de ese dominio en donde el ser humano es esclavo del pecado. Solamente una persona que ha entregado su vida al señorío de Jesucristo, como decía el pastor, obedeciendo sus mandamientos, que no son gravosos, dice el Señor, que aquel que lo conoce no practica el pecado, porque el pecado es del diablo. Puede sonar un poquito religioso para algunos lo que estamos diciendo, pero no es religioso, es lo que la palabra de Dios dice. Ahora, el punto es el pastor Raúl citaba que en nuestro país cerca del 90% de la población dice ser cristiana, o porque tiene la fe católica, que es la gran mayoría, 80%, algo así, y otros que tienen algún perfil de seguimiento cristiano, como pueden ser los evangélicos, los cristianos, etcétera. Si eso es lo que dice la estadística del censo que se ha hecho por el INEGI, la situación es, si hay tanto cristiano, ¿por qué hay tantos problemas en nuestro país? Hablamos de familias desintegradas, familias disfuncionales, delincuencia, narcotráfico, perversiones y una serie de cosas que te quedas asombrado de todo lo que está sucediendo, y entonces tú dices, ¿dónde están los valores que Cristo nos sembró? ¿Dónde está esa libertad del pecado? Entonces la gente no está libre de pecado, no está viviendo lo que nosotros acabamos de leer. Creo que ahí está el meollo del asunto de lo que estamos hablando. ¿Somos cristianos de nombre o somos practicantes, seguidores apasionados de Jesús? No sé, ¿qué opinas? Pastor Raúl, fíjese, bien lo mencionaba, católicos, ya con los católicos es una mayoría, pero aún dentro de estos mismos católicos, narcotraficantes, prostitutas, policías corruptos, aún todos los gobernantes que también son católicos corruptos. Realmente, ¿dónde está el meollo entonces del por qué somos una sociedad cristiana, no hablándolo así de forma general, y dónde está entonces el problema, ¿no? ¿De dónde surge el problema? Yo quiero recalcar un punto muy importante. Aquí no hablemos de católicos, no hablemos de evangélicos, no hablemos de testigos de Jehová, no hablemos de ninguna religión. Aquí lo que necesitamos ver y trabajar el día de hoy es, somos un país, como lo comentaba en un momento, que a lo mejor el 90% del país tiene una creencia en Jesucristo, en Dios y en el Espíritu Santo. Y entonces, ¿por qué comentábamos? Porque hay división y porque hay algo que yo he nombrado cuando doy clases o doy alguna palabra, miseria. Yo hablo de una miseria que es la violencia intrafamiliar, el alcoholismo, la drogadicción. No hablo de la miseria económica, sino de una miseria que entra en la casa de cada uno de nosotros y de los que estamos escuchando esto. A lo mejor en tu casa hay miseria. ¿De qué miseria hablo? Maltrato, golpes, drogadicción, violación y todo lo que estamos viviendo ahorita, secuestros, toda esa situación. ¿Por qué sucede? Lo más fuerte es que en tu casa, a lo mejor tú crees en Dios, no voy a hablar de religión, tú crees en Dios, pronuncias a Dios, a Jesucristo, pero el meollo del asunto es que tú no tienes comunión con Jesucristo, ni con Dios, porque no conoces al Espíritu Santo, porque no hay esa comunión, porque no sabes que el Espíritu Santo vino para redarguirnos, para guiarnos, para corregirnos, para amarnos, para llevarnos a lo mejor. Y entonces, ¿qué sucede? No nada más en el catolicismo, sino en la vida cristiana hoy. Hoy quiero que nos enfoquemos en esto, hermano, o todo aquel que esté escuchando. Si tú te dices cristiano, pregúntate, ¿qué relación tienes con Jesucristo? ¿Eres de labios, lo adoras nada más o está en tu corazón? Pero si está en tu corazón hay algo importante. Para poder ser un seguidor de Jesucristo o llamarte cristiano, porque Jesucristo o cristiano viene de seguidores de Cristo, de apóstoles, ¿sí? De gente que quiere ser
imitadores de Cristo. Entonces, si tú eres un imitador de Cristo, pregúntate si en tu casa hay miseria y por qué hay miseria. Si hay miseria, no eres seguidor de Cristo, no eres imitador de Cristo. ¿Por qué? Porque si Cristo vive en ti, en tu casa estaría limpia. El Espíritu Santo viviría en tu casa, viviría en tu corazón, viviría en tu cuerpo, y entonces el enemigo no tomaría control de tu carne, porque dice la palabra que el Espíritu gobierna la carne. Pero hoy todo lo que estamos viviendo, la mayoría de nosotros, la carne gobierna más al Espíritu. Y entonces desde ahí debemos de empezar. Yo pienso que eso es el punto de partida el día de hoy. Pregúntate, todo aquel que mencione con sus labios el nombre de Jesucristo, pregúntese si está en su corazón y si está dispuesto a pagar el precio que hay que pagar para ser seguidor de Jesucristo. El precio que hay que pagar para ser seguidor de Jesucristo, el primero es el amor a Cristo. Conocerle, tener comunión con Él, orar, leer la palabra, conocer de quién estás enamorado, y después viene lo más fuerte, obedecerle. Y entonces muchos de nosotros creemos en Él, pero no le obedecemos, y entonces no morimos a nuestra carne, y por eso tenemos toda esta situación. Y yo pienso que ahí es donde debemos de partir el día de hoy. Con toda la historia que traemos, sí, es necesaria la historia, pero hoy lo que necesitamos ver es lo que estamos viviendo. Y yo le pregunto, ¿cuál es la miseria? Y si hay miseria en su casa, entonces ¿cuál es la relación con Jesucristo? Porque donde el Señor está, no hay nada que pueda manchar su hermoso nombre. Su sangre ya pagó el precio, y lo pagó muy alto. Pagó el precio del pecado y la sanidad. Y entonces, si en tu casa hay pecado y hay enfermedad, déjame decirte algo. Algo está sucediendo, y hoy te invito a esto, a que reflexiones, partamos de ahí. ¿Por qué? Porque el Señor ama a cada uno de ustedes, los que están escuchando. Cada uno de ustedes el Señor ya los conocía desde el vientre de su madre, ¿sí? Entonces, ¿qué relación tienes con Él? Y luego, si eres el papá, eres la autoridad, pregúntate, ¿tienes autoridad sobre tu casa? Porque la autoridad se gana a través de Jesucristo, obedeciendo al Señor. Y entonces, varón, si tu hijo, tu hija o tu familia no te respeta como autoridad, ahí empezamos mal. La autoridad se ha ido de tu casa, no hay obediencia, entonces tu casa es un desorden. Mujer, pregúntate si estás sometida a la autoridad del varón. Y entonces ahí es donde empieza todo. Fíjense nada más, ¿qué es lo que sucede? Si usted, varón, ha delegado la autoridad a otra persona y no tiene comunión con Dios o con Jesucristo, entonces ¿cómo quiere que su casa esté limpia? Y luego, mujer, usted ha tomado esa autoridad que no le corresponde, porque a lo mejor el hombre se la otorgó, usted la tomó porque no le quedaba de otra, pero ¿qué cree? No está sometida a la palabra de Dios, y entonces por eso sus hijos están en desobediencia. Quiero que continuemos con eso y ustedes sigamos en el diálogo, pero hay algo bien importante. Las familias, a ver, si la sociedad está quebrantada y está llena de todo lo que estamos hablando, es porque en cada familia existe un secuestrador, un violador, un alcohólico, un drogadicto, un ratero, una persona incorrecta. Y entonces, si eso existe y usted lo está permitiendo, usted es un solapador. Y entonces muchos de nosotros nos decimos seguidores de Cristo, pero tenemos en nuestra casa alguna de estas personitas haciendo esta vida y llevándola a cabo. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Adelante. Y fíjese, pastores, culpamos a Dios de la miseria que hay en el mundo, y es bien fácil, ¿no? Decir, es que Dios, ¿por qué no hace algo? Cuando realmente nosotros no nos queremos hacer responsables, como dice el pastor, de lo que está en mi interior, del centro de lo que es mi pecado, del centro de lo que es mi maldad. Yo no le quiero otorgar a Dios el control y el poder absoluto de esas cosas en mi vida. Cuando yo le doy el control de Cristo para que venga a gobernar mi vida, dice el que ha confesado que Cristo es su Señor, entonces es porque Dios vive en él, ¿no? No puede haber en esto engaño, mentira, o sea, no podemos mentir ni engañar. Y lo que hablábamos acerca de las cifras de personas que conocen de Dios, que conocen a un Dios de poder, porque lo conocen, pero realmente nosotros estamos haciendo un mal muy grande en no cortar de raíz, o empezando por no reconocer dónde está la maldad en mí, sino culpar a los demás, ¿cierto, Pastor Adrián?
Sí, creo que has dado en un punto muy, muy importante, ¿no? Porque el Señor Jesús, quien es nuestro modelo, y estamos hablando de un seguidor de Jesucristo, hacía mención de estas cosas. Y él decía, el problema empieza en el corazón del hombre. No son las cosas externas las que lo contaminan, sino lo que hay dentro. De ahí salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, las mentiras y todo lo demás. Y una cosa que nos cuesta mucho trabajo a los seres humanos es hacer un acto reflexivo y de introspección para ver qué es lo que nosotros estamos haciendo mal, ¿no? El núcleo más pequeño que tenemos es la familia. La familia está conformada, como dijo el pastor, por diferentes miembros, y ahí ya tienen una labor preponderante, yo creo que los padres, ¿no? Papá y mamá, que son los que sientan las bases de lo que se hace en casa y lo que se piensa en casa y lo que se vive en la casa. Pero creo que sí es muy importante lo que tú acabas de decir. Si nosotros miramos a nuestro interior y nos damos cuenta que hay una necesidad de cambiar, pareciera que no va a suceder nada, pero nosotros podemos ser la mejor influencia para los que están cerca de nosotros. Justo Jesús hizo eso. Cuando Él apareció y empezó a enseñar las buenas noticias, a dar constancia de las buenas noticias, Él lo hizo solo. Y después tomó un grupo pequeño, unos cuantos seguidores que fueron muy cercanos a Él, y muchos le apostaban a que no estaba siguiendo una buena estrategia, un buen método, porque no iba a alcanzar a todo el mundo, y la prueba es que sí ha llegado. Si bien es cierto que estamos diciendo que hay una gran cantidad de gente que puede tener el nombre de cristiano y no practicar la vida cristiana, también es cierto que hay muchos que son cristianos y que viven una vida realmente que es un ejemplo que arrastran, ¿no? Y yo creo que hoy estamos en ese punto en donde nosotros podemos ser agentes transformadores, agentes de cambio, comenzando en el núcleo donde nosotros nos estamos moviendo, porque otro de los problemas que arrastra la iglesia cristiana, y tenemos que ser críticos en ese sentido, es que tenemos viejos problemas que no hemos resuelto. Y uno de los viejos problemas es que nos centramos mucho en las cuatro paredes de nuestra iglesia y en nuestro grupo de amigos, y no nos abrimos a donde nosotros nos desenvolvemos para poder compartir este desafío de poder ser un apasionado seguidor de Jesús. Yo creo que la gente que se dice cristiana y los que no se dicen cristianos realmente tienen hambre de ver a alguien que haga la diferencia, ¿no? Que cuando puede criticar no critique, que cuando puede expresar odio no lo haga, que cuando pueda mentir no mienta. Y estos estándares tan elevados pues solamente los puede producir una vida que tiene a Jesús en su corazón. Él dijo: permaneced en mí y que mis palabras permanezcan en vosotros, porque separados de mí nada podéis hacer. Y cuando Él habla de que sus palabras puedan permanecer a nosotros, no se refiere solamente a un conocimiento teórico, solo de conocimiento, ni tampoco solo a la experiencia, porque pudiera decirse, es que solamente hablas de una experiencia, ¿no? Creo que desde el principio empezamos a hablar de tener una relación de intimidad, de comunión, donde nosotros podamos conocer a Dios, ya que Él nos conoce a nosotros. Por último, me gustaría mencionar aquí en este punto que estamos hablando, que hoy pareciera que estamos hablando de problemas diferentes a los de hace 1000 o 2000 años, pero creo que no. Los problemas surgen del mismo punto, que es el corazón, y es el ansia de poder, el dominio, cosas que el amor al dinero, cosas que han estado siempre en el corazón de los seres humanos, y finalmente pues ha llevado a la población, a la humanidad, en donde nos encontramos, en un auge de tecnología, pero también en una decadencia de los valores morales. Creo que estamos así. Así es, y bueno, fíjense, la palabra de Dios nos dice: un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y nosotros fuimos llamados a hacer, como decía el pastor, la diferencia. ¿Cómo marcamos esa diferencia? Nosotros debemos andar como hijos de luz. Bueno, en la religión budista, yo lo analizaba, decía, ellos
para poder permanecer en un estado de paz mental, ellos dicen, yo conecto mi espíritu con el universo, ¿no? Pero ellos tienen que permanecer, o sea, todo el día así. Son monjes que no se mueven ni a la derecha ni a la izquierda para no pecar. Yo creo que nosotros tenemos una, infinita ventaja cuando nosotros podemos hablar que tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos sella y nos permite vivir en libertad, en plena libertad. ¿Cómo es posible que las personas podamos vivir en libertad por medio del Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo? Ok, mira, quiero retomar el último punto que dijo el pastor Adrián. Aquí lo importante, Radio Escucha, es cómo está tu corazón. Tu corazón hoy es libre de amarguras, y entonces ese es el primer punto. Si tu corazón no está libre de amarguras y de tu pasado, entonces tu mente está atado al pasado y hay algo. Y entonces hoy no entendemos y no hemos entendido, porque ese es el meollo del asunto hoy. Tenemos que entender que hubo un ser que se llama Jesucristo, que pagó el precio por nosotros, que murió y resucitó. Que tenemos un Jesucristo vivo. Entonces Jesucristo ya pagó el precio del pecado, ¿sí?, y de la sanación por la cual nosotros podemos ser libres. Entonces pregúntate, ¿cómo está tu corazón? Yo quiero, primero que nada, ¿cómo podemos llegar a este punto que acabas de comentar, Arely? Es ese. No puedes avanzar si tú no estás sano. Si tú conoces al doctor pero no vas a él, entonces ¿qué está sucediendo? Y eso es lo que sucede con Jesucristo nuestro Señor. Muchos nos decimos seguidores, pero ¿qué crees? No vamos a consultarlo, no vamos a los pies, y aparte, si ya fuimos, ya tuvimos intimidad con él y ya nos mandó qué es lo que tenemos que hacer o cómo debemos de hacerlo, no lo estamos haciendo. El meollo del asunto es cómo está tu corazón. ¿Por qué? Porque hablamos de un propósito que comentaba el pastor Adrián, es que nosotros debemos de llevar la palabra. Hay muchas personas en Cristo que están viviendo una vida recta, una vida de comunión, una vida de santidad. Santidad es estar apartado para Dios, ser apartado para Dios, guardarse en la palabra de Dios y en cuidado de Dios. Y entonces yo le digo, si esas personas que están en santidad y que están preparadas para eso, están cumpliendo el propósito de llevar el evangelio a los demás, porque esa es la palabra, llevar el evangelio hasta el fin del mundo, ¿sí? Pero todos los demás que estamos y hemos conocido de Cristo, pregúntate, ¿estás llevando a cabo el propósito? Pero ¿de qué manera lo estás llevando? Porque el primer problema es, tú no puedes dar lo que no tienes. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Y entonces, ¿qué necesitamos hoy? Para que esta sociedad cambie, necesitamos cambiar cada uno de nosotros. Y para poder cambiar yo, debo de reconocer, si me digo cristiano o seguidor de Jesucristo o que lo amo, ¿sí?, entonces tengo que entregarme a Él, tener en comunión y permitir que el Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, me sane, me libre, me liberte, valga la redundancia, y me dé los dones que el Señor tiene para mí, porque ahí están los dones, pero no los hemos tomado. Y entonces, ¿de qué sirve que estén los dones si yo no he sido sanado? No sé cuáles son los dones y entonces no puedo ir a dar nada de lo que hoy no tengo en mí. Entonces, ¿cómo podemos hacer que cambie este México, esta familia, esta sociedad? Porque primero empezamos por la familia, luego por las sociedades y luego por el país, que es como vamos a concluir. México está lleno de familias, y entonces la pregunta es, todo aquel que está escuchando esto hoy, esto es personal. La relación con Dios es personal, con Jesucristo es personal, con el Espíritu Santo es personal. Tú no vas a tener un cambio, no vas a tener un avance, y no puedes hablar de alguien que te está libertando y alguien que te está sanando, si no en verdad está sucediendo en tu vida. Y cuando empieza a suceder en tu vida, yo te digo algo, no vas a poder callar. Y ese es el testimonio que la gente que tiene comunión con Cristo y que está en una intimidad y que ha crecido en Cristo y que son verdaderos seguidores de Cristo, están haciendo esa labor y están cumpliendo el propósito, porque están convencidos de quién es el sanador, quién es el que está resucitado, quién es el Jesucristo vivo, quién es el Espíritu Santo de Dios. Y entonces a través de él vamos avanzando. Por eso hoy es importante que en esta noche reflexiones. En verdad pregúntate, ¿tienes una comunión con Jesús? ¿Conoces a Jesús? ¿Conoces todo lo que Él ha pagado el precio y Él tiene para darte? ¿Tú sabes que Él está en el reino? ¿Perteneces al reino? ¿O quieres
y amas a Jesucristo, pero estás fuera del reino, porque Jesús es reino, y entonces para vivir con Jesucristo necesitas ser el hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esa es la pregunta, porque muchos se sienten de ustedes desplazados, minimizados, rechazados, sin nombre, sin identidad, y entonces por eso es importante que empecemos, valga la redundancia, del principio. Yo no puedo hablar de alguien que no reconozco y no sé lo que vale y lo que tiene, y menos si digo que es mi Padre, que es mi Rey, que es mi todo, y yo me siento una cucaracha. Entonces tengo que reconocer que tengo al Salvador, y que el Salvador me ha dado su Espíritu para que gobierne mi vida. Y pregúntate si estás permitiendo y le has dicho al bendito Espíritu Santo de Dios que venga y tome el control absoluto de tu mente, de tu alma, de tu cuerpo, de tu corazón, de tu ser, y entonces en verdad hoy iniciarás una vida en Cristo, y entonces empezará el cambio. El cambio empieza a través de Cristo. Cristo va a transformar nuestra nación, pero a través de cada uno de nosotros. ¿Y cuántos de nosotros tenemos comunión con el Espíritu Santo? ¿Cuántos le hemos dado oportunidad a que Él venga a hacer una transformación radical en nuestras vidas? Es el rey Josías, que habla en 2 de Reyes 23. Dice que este rey trae una reforma al pueblo de Israel, ¿no? Abre la ley y se da cuenta de que todas las cosas que habían estado haciendo, las habían estado haciendo mal. Habían levantado altares donde no tenían que levantar, habían estado haciendo las cosas de una manera impropia. ¿Por qué? Porque había una falta de conocimiento. Creo que muchas veces el problema, y aún en la actualidad, si lo hablamos de por qué como sociedad nos dejamos pisar por el gobierno, porque no tenemos conocimiento, ¿no? Digamos, ¿por qué la iglesia se deja pisar por Satanás? Por las corrientes que hay en este mundo, por lo que ha establecido la corriente de este mundo. Yo analizaba y decía, realmente el gobierno ha traído pecado a la nación, ha traído mucho pecado a la nación, permitiendo leyes que ofenden a Dios, trayendo leyes como el permitir el aborto, el permitir que haya casamientos sobre el mismo sexo. Ha traído pecado a la nación. Aparte, hablando de la injusticia de ya de años, por la imparcialidad que hay, por la inequidad que hay mucho pecado que el gobierno ha traído a nuestra nación. Y nosotros como pueblo de Dios necesitamos tener conocimiento para nosotros derribar todos esos fundamentos que se han levantado en nuestra nación. Y qué importante fue lo que hizo este rey, ¿no? De determinar el que todo eso se cancelara a medida de lo que fue posible para él, ¿no? Porque era demasiado el pecado que había. Digo, lo traigo a este tiempo pues porque es lo mismo. Nosotros podemos orar y podemos pedirle a Dios que Él haga cosas, y estamos seguros que Dios puede traer una transformación a nuestro país en medida de su misericordia, que es grande, pero el pueblo se tiene que levantar en conocimiento, en conocer las Escrituras, en conocer la verdad de la palabra, porque el engaño proviene justamente por no entender la palabra de Dios, ¿no? Es como decir, yo ni siquiera lo leo, pero a mí me dijo mi amigo que malinterpretó mal las Escrituras, algo, y yo me quedo con esa idea, ¿no? Como la de ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Y cosas como esas en donde nosotros no podemos entender a la verdad de la palabra, la libertad que Cristo te trae a través de su palabra, y la transformación que podemos vivir a través de ella también, ¿no? Pastor Adrián. Dice Isaías en el capítulo 1, verso 3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Y haciendo énfasis sobre el pueblo de Israel al que está escribiendo, dice, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Vuelvo a enfatizar, la palabra conocimiento ahí habla de una relación de intimidad, y el pueblo de Israel tuvo ese gran problema, ¿no? Porque se olvidaron de los mandamientos, los preceptos, las leyes, las ordenanzas, que todos son diferentes, no es lo mismo lo que está hablando ahí, son todas las cosas diferentes, y efectivamente hay un gran problema donde falta conocimiento. Mira, quisiera referirme a las personas que nos están escuchando y que seguramente asisten a una iglesia cristiana o incluso aquí en Casa de Misericordia. Tenemos que ser autocríticos y tenemos que reflexionar sobre cuánto de lo que nosotros, primero, cuánto conocemos de la palabra, ¿no? En primer lugar,
si solo la leemos o la estudiamos, si cuestionamos lo que está escrito ahí y buscamos ahondar, como Jesús dijo, escudriñando las escrituras, y por último, ¿cuánto de eso estamos aplicando en nuestra vida? Hay una palabra que me llama la atención, lo escuché por primera vez hace algunos años con Marcos, en un estudio que nos dio en Casa de Misericordia hace ya 8 o 10 años, y el libro se llama Nuestra Redención a la luz de la Biblia. Y uno de los temas que toca es el asentimiento mental, un grave problema para los cristianos, porque el asentimiento mental se da en aquellos que por muchos años han escuchado la palabra, incluso algunos desde la clase de niños escucharon la palabra y crecieron conociendo las historias, las promesas, reflexionando sobre la palabra. Y te la pueden repetir hasta de memoria, podemos repetirla de memoria, pero el problema está cuando es el momento de practicarla, de traerla a la realidad, se torna en que es una palabra inútil. El asentimiento mental no te permite llevarlo a la práctica. Simplemente sabes que la promesa está ahí, pero no la puedes aplicar a tu vida. Y entonces sabes que dice la palabra que el profeta Isaías dijo que a través de las llagas del Señor Jesucristo fuimos nosotros curados. Y tú puedes repetir esa palabra, por su llaga fuimos nosotros curados, pero a mí no se me quita la enfermedad y tengo mucho tiempo con ella. Y en lugar de mejorar, empeoro. Pues hay un asentimiento mental, porque conoces la verdad, tienes la promesa, pero no la estás aplicando a tu vida. Que no tiene asentimiento mental, aunque experimenta el dolor, confiesa la sanidad todavía y espera que el Señor cumpla su promesa como Él lo dijo, y puede descansar en ella. Entonces, creo que darle la oportunidad al Espíritu Santo de que trabaje en nuestra vida a través de las Escrituras, porque el Señor se va a revelar sobre todo a través de las Escrituras. Y esta semana tenía yo el discipulado con una de las personas que verá este encuentro, y estábamos revisando la clase sobre el tiempo a solas con Dios o el devocional. Yo le decía, esta clase es fundamental porque aquí se han atorado muchísimos cristianos. Tengo más de 30 años viendo y yo mismo me he atorado en algún momento porque no tengo comunión con Dios todos los días, y eso corta todo lo que Dios puede traer como bendición a mi vida y como una fuente para mi vida, ¿no? Resulta que luego hay personajes que no son cristianos y nos dan lecciones más elevadas de lo que se debe de hacer. En este mismo TCD de esta semana leí la historia de Didier Drogba, un futbolista de Costa de Marfil que se fue a Francia y teniendo la oportunidad de poder jugar para el equipo francés, lo cual sería súper importante, renunció a ello y quiso representar a su país. Me llamó la atención porque en esa ilustración lo llaman como el Jesús negro. Y es que en una ocasión, mientras su país se debatía en un problema de una guerra civil, él los llamó en ese campeonato africano a dejar las armas y por lo menos en ese tiempo tener paz, y lo logró. Esto lo quiero resaltar también porque vuelvo al punto que mencioné hace rato. No necesitas estar en un púlpito, no necesitas estar en una aula de clases como maestro de escuela dominical, no necesitas ni siquiera estar como líder de un hogar de refugio. Lo que necesitas es tener a Cristo en el corazón y que su amor te constriña, como dice la palabra, y eso te lleve a hacer algo, a tomar una medida creativa o radical que el Espíritu Santo te lleve a hacer, como atreverte a hablarle a la mujer por la que el Espíritu Santo te mostró que había una cosa que cambiar en su vida. Algunas de estas ideas creo que nos podrían ayudar a poder hacer una autocrítica, un cambio personal y de ahí llevarlo a nuestra familia, ¿no? Los días lunes el TCD, el devocional con Dios, nos invita a hacer un altar familiar. Entonces, los días domingos, perdón, aquí en la iglesia lo estamos tratando de implementar en los días lunes, ahora que estamos ayunando, y todas estas creo que podrían ser factores que nos llevarían a sensibilizarnos, porque aquí está otro de los grandes problemas. El asentimiento mental está asociado con una falta de sensibilidad para escuchar lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Pareciera que es el espíritu de estupor que dice que teniendo ojos no ven, oídos y no escuchan.
investigando sobre la palabra estupor, me di cuenta que en nuestro contexto la palabra significa un bajo nivel de cognoscitivo, de tal manera que estás aquí pero al mismo tiempo no estás, y únicamente lo que te puede sacar de ahí es el dolor. Entonces, pues qué delicado es esto, porque muchos hijos de Dios que pueden estar durmiendo o con esa situación de estupor, híjole, qué terrible, porque a lo mejor solamente el dolor nos puede hacer reaccionar para hacer lo que el pastor decía desde hace rato, ¿no? O sea, tener comunión con el Señor, buscar su palabra, ser seguidores apasionados, tener comunión con el Espíritu, saber que el Espíritu es hoy y es realidad, existe, es real, es la representación de Dios en este momento aquí en la tierra. Y como dice la palabra, se alejaron de mí, fuente de agua viva. Dios es agua viva, Él es nuestra vida, es nuestro sustento. Pero cuando nosotros no le hemos permitido a Él ser todo en nuestra vida, es la razón por la cual los problemas nos consumen, la situación nos consume. Ya no tengo fe para esperar en un trabajo, me voy a lo más fácil, me voy a robar, a lo que hacía yo antes, ¿no? Ya no me siento con esa adrenalina que sentía al principio, porque mucha gente lo dice, ¿no? Es que tu primer amor, pues es que eso no debería de ser, ¿no? O sea, no debería de pasar esa situación, no debería nunca haber solamente un primer amor, debería haber una constancia, ¿no?, en la vida cristiana. Pero realmente como seres humanos es como no volvemos a la fuente de agua viva. Si desde un principio yo fui liberada de mi problema, de mi situación, no espero crecer más, me quedo ahí, me estanco. No espero en recibir todas las bendiciones que Dios tiene para mi vida, me quedo ahí estancada. Y a la primera circunstancia que viene hacia mi vida, lo primero que hago es alocarme como todos los demás, volver a regresarme a lo que yo era antes, en lugar de sentarme 5 minutos a reflexionar, ¿no? Como decía el pastor Abel, nunca tomes decisiones si estás muy feliz, si estás muy enojado. O sea, emocional. Como seres humanos, estamos tan ligados a nuestras emociones que no le dejamos al Espíritu Santo obrar en su perfección, ¿no?, en nuestras vidas. Y justamente lo que decía el pastor, llegamos a ese punto de los que están pero no crecen, los que estaban y ya se fueron y dijeron pues es lo mismo, nada más fue como un momentito de agradable, pero pues como que no es para mí. Pero es el punto de llegar a exhortar, a animar, a decirle a la gente por qué es necesario que tu vida sea impactada por el poder de Dios. ¿No, pastor? Así es. Retomando lo que comentaba el pastor, a ver, aquí hay algo bien importante, Radio Escucha, que hoy quiero, en verdad, que esto hoy que estamos escuchando sea algo que te motive y que te redarguya, porque necesitamos que cada uno de nosotros tomemos el control absoluto de nuestra vida. En cuanto a qué, pregúntate en verdad, ¿cuánto gobierna tu carne tu vida? ¿O cuánto el Espíritu Santo gobierna tu vida? Y la pregunta es, ¿en verdad estás enamorado de Jesucristo? ¿Lo conoces? ¿Estás dispuesto a morir a tu carne para que el Espíritu de Él gobierne tu vida y te guíe? Y si es así, entonces vas a empezar a tener un cambio radical, porque el Espíritu te va a redarguir y las cosas del mundo te van a incomodar. Pero, ¿qué está sucediendo con nosotros hoy? Ese es el meollo del asunto. No podemos seguir avanzando, no podemos seguir. Todo el mundo se queja, en las noticias escuchamos tantas cosas. Pero ¿qué sucede con esto? El pueblo de Dios, aquellos que nos decimos que creemos en Él, yo les digo, dice la palabra, mi pueblo perecerá por falta de conocimiento. Y entonces, que hoy se le quede esa reflexión, con esto me voy a retirar esta noche. Yo doy clases de valores y les digo algo, no cualquiera de las gentes quiere confrontarse consigo mismo. Y los valores no es pelear con usted, es que usted tenga el valor de entender qué es un valor de ser confiable, de ser honesto, de ser humilde, de ser generoso, etcétera. 40, 50 principios, pero usted no tiene la capacidad de enfrentarse consigo mismo. Entonces hoy lo invito a que se confronte consigo mismo y entonces decida y tenga esa comunión con Jesús y le diga a Jesús, si Jesús llegara hoy en este momento y se le parara enfrente,
Dígale usted cara a cara que en verdad lo ama. Dígale usted en verdad que usted es una buena persona, usted es un buen seguidor, que usted es un ejemplo de Él, es un discípulo de Él, que su Espíritu Santo gobierna su vida. Y si eso sucede en este momento, déjeme felicitarlo, porque usted está en las manos de Cristo y tiene el camino a la gloria con Él. Pero si no, empieza a cambiar hoy, porque el Señor va a llegar sin avisar. Y entonces, si llegara hoy y le dijera, entrégame cuentas, con esto los dejo, ¿qué cuentas entregaría usted? De usted primero, de su esposa, de su familia y de la gente que usted dice que ama y que a lo mejor está usted destrozando con su forma de vivir. Que tengan una excelente noche, que Dios los bendiga. Gracias por este tiempo. Espero que haya mejores momentos, más tiempos para poder comentar, y espero que les haya servido esto. Sí, muchísimas gracias, Pastor Raúl, claro que sí. Y bueno, ya como concluyendo el tema, como bien lo decía el Pastor Raúl, no seamos uno más de las estadísticas, ¿no? No seamos uno más de las estadísticas cuando tenemos la herramienta, cuando tenemos las herramientas para marcar una diferencia. Y no solamente, como decía el Pastor Adrián, no una diferencia solamente para mí, sino para mi entorno en general, ¿no? Como decía el Pastor Raúl, para mi familia, analizándome a mí, qué es lo que yo estoy haciendo como padre de familia, como madre de familia, para cambiar el entorno de mis hijos, el entorno de mi comunidad. Cuando Jesús estaba en Samaria y vino la mujer samaritana, se sorprendió de ver cómo él, que era judío, se acercaba a él con tanto amor y con tanta misericordia, ¿no? Y nosotros como hijos de Dios tenemos que tomar esa misma actitud. Él es un ejemplo para nosotros en eso. Le decían a la mujer, es que samaritanos y judíos no se llevan por toda la historia que tenían atrás, ¿no? Pero nosotros tenemos que marcar esa diferencia, de verdad llevar la luz de Cristo a donde quiera que nosotros estemos, llevar la luz de Cristo a donde quiera que nosotros nos paremos, hacer esa diferencia. Si Dios ha producido un cambio en mí, tengo que esforzarme, primero por ser agradecido, ¿no? Porque creo que la mayoría de las personas sí han entendido que Jesucristo es su Señor, es su Rey, es porque recibieron algo al cambio. Paz, salud, salvación, gozo, no sé, algo que ellos necesitaban, lo recibieron. Y debe haber agradecimiento en el corazón de la persona. Y por agradecimiento, por amor, por esa transformación, yo debo de entender que ese cambio es progresivo. Ese cambio es progresivo y contagioso para los que están a mi alrededor. Y bueno, me gustaría, Pastor Adrián, que concluyéramos dándonos una palabra final, así como el Pastor Raúl, exhortando a las personas, animando a las personas a buscar de Cristo, ¿no? El por qué tienen que buscar de Cristo. Bueno, hay una imagen que siempre me ha llamado mucho la atención desde el primer día que la leí, y es cuando Jesús está en la cruz. Hay dos personajes a su lado. Los dos son, la palabra dice, malhechores, y había razón por la cual estuvieran sufriendo el castigo. A lo mejor no era el que merecían exactamente, no lo sé, pero el punto es que yo creo que ellos dos representan a la humanidad. Por un lado encontramos a uno que se burla de Jesús, diciéndole, si verdaderamente eres el Cristo, ¿por qué no mandas que vengan y nos ayuden? Y le injuriaba, dice otro de los evangelistas. Y por el otro lado, un hombre que había llevado una vida en los últimos años, yo creo, de maldad, porque por eso estaba en esa condición, recibe una oportunidad de su Señor, porque le recrimina al otro, le dice, tú y yo tenemos por qué estar aquí, pero este hombre es un hombre justo, lo cual quiere decir que tenía cierto conocimiento de quién era Jesús. Lo siguiente que hace es voltearse a él y decirle, te pido que te acuerdes de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces allá hay conocimiento, porque le habla de un reino, y justamente Jesús lo que predicó fue, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Era un hombre que estaba como malhechor, en maldad, pero que tenía un conocimiento, había escuchado lo que Jesús había enseñado. Y la gracia de Dios expresada en las palabras de Jesús es la misma gracia y misericordia y favor que hoy tenemos, porque ese hombre estaba en los últimos minutos de su vida. Y alguien podría decir, no se vale que al último te arrepientas y que al último quieras alcanzar lo que no lograste con toda los seres humanos lo hubiéramos vuelto a crucificar, la verdad. Pero Jesús
le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, yo creo que hoy todos tenemos la oportunidad de poder acercarnos a Dios y que Él haga la diferencia en nosotros. No importa si tenemos 20 años de estar en una iglesia, o tenemos un mes, o tenemos un día, o lo estamos escuchando por primera vez el día de hoy. No importa la religión que digan que tengamos, necesitamos a Jesús, necesitamos acudir a Dios. Yo estoy completamente seguro que así como le abrió los brazos, hablando metafóricamente a este personaje, hoy tiene una palabra para la mujer que se puede sentir sola, el hijo que está rebelde, el marido que está frustrado, no sé, para todas las personas Él tiene la respuesta. Y hablando de todos los conflictos con los que iniciamos, también todos ellos podrían encontrar solución si el corazón de los actores cambiara y se dejara tocar por Dios. Así es, el mundo necesita de Cristo, pero necesitamos ser ese factor de cambio como hijos de Dios, ¿no? No marcar la diferencia, simple y sencillamente marcar la diferencia, nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar. Y como bien decía el pastor, siempre hay una oportunidad. Dios nunca llega, como bien dicen, demasiado tarde, nunca llega, ¿no? Él siempre llega a tiempo al corazón de cada persona, y Dios puede hacer un cambio en quien quiere, en quien desea ser cambiado, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poco acerca tenemos nuestros servicios aquí en Casa de Misericordia, los domingos a las 11 de la mañana, los viernes son viernes de oración a partir de las 6:30, están bien, aquí son bien recibidos y pues esperamos su asistencia. Tenemos los sábados grupos de conexión con los jóvenes a las 5 de la tarde, y bueno, tenemos muchísimas actividades que Casa de Misericordia ofrece como servicio pues al Señor, ¿no? Y servicio para la comunidad. Y pues bueno, nos pueden encontrar en Radio Casa de Mi en Facebook, y pues en las redes sociales también, en Facebook igual como Radio Casa de Mi. Y pues bueno, gracias por Vale la pena mencionar que ya que está con nosotros el pastor Raúl Tenopala, él está impartiendo cursos de valores. Entonces, pastor, no sé si quieras hacer una invitación. Sí, yo los invito. Estamos los domingos trabajando a las 9 de la mañana. Estamos trabajando en lo que es misión carácter, transformando vidas, principios y valores. Estamos trabajando sobre 50 temas. Yo lo invito, esfuércese, sea valiente. Estamos los domingos a las 9 de la mañana, de 9 a 11, y ahí por aquí lo esperamos. Así es, para que aún nuestro corazón y nuestro espíritu crezcan, ¿no? En el entendimiento de la palabra, que es muy, muy importante, que maduremos como hijos de Dios. Muchísimas gracias, pastor Raúl, muchísimas gracias, pastor Adrián. Y bueno, pastor, solicito una palabra más, ya que estoy adelante, aquí. Adelante. Quiero felicitar a todo el equipo de Radio Casa de Mi por lo que han venido haciendo. Hoy están enfrentando una transición y un reto, que es cambiar el formato y variarlo. Por ahí yo creo que pueden hacer más cosas que va a traer para ustedes. Los animamos a que sigan adelante, porque esto ha edificado la vida de muchas personas, ¿no? De las que ustedes conocen o hemos escuchado, y hay otros más que ni siquiera los hemos oído, pero también sabemos que la palabra de Dios no regresa vacía, sino que produce fruto para lo cual fue soltada. Es que los bendecimos y declaramos bendición para los siguientes años, crecimiento.